Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Les saludamos desde Manuel. Y bueno, pues como ustedes saben, no tenemos reuniones ahorita debido a la circunstancia social, pero no por eso nos vamos a detener. Así que desde aquí les saludamos, deseamos que estén bien. Y bueno, pues saludo a mi esposa que en esta ocasión se suma a las grabaciones. Karen, bienvenida. Gracias. Dios bendiga, hermanos. Es que tenemos aquí una hoja que dice habla fuerte porque mi esposa habla quedito, ustedes la conocen y miren, se las voy a mostrar para que la vean. Miren, ¿ya vieron? Todo esto es parte de la enseñanza, así que la voy a hacer a un lado para que no aparezca en el video, pero ya vieron que ahí dice, ¿sale? Pues hermanos, Dios les bendiga, vamos a iniciar en esta hora, queremos hablar de algo que es vital en este tiempo. ¿Qué cosa? Queremos hablar de la oración. Creo que se vuelve, siempre ha sido necesaria, pero ahora se vuelve urgente. Y bueno, vamos a empezar esta charla, este diálogo con ustedes con una oración precisamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la vida que nos das. Señor, te pido que seas tú con nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en todo lo que tenemos que hacer como iglesia, Señor, porque a pesar de que los cultos se han detenido por esta condición de pandemia, seguimos siendo iglesia con la misma necesidad de buscar tu rostro, con el mismo deber, Señor, de predicar tu palabra, de servirte, de amarte, y también con la grande oportunidad de seguir como iglesia manteniéndonos unidos, Señor, siendo apoyo los unos a los otros, Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana, bendice a mis hermanos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pues bien, hermanos, ya hemos orado para iniciar y como les dije, hermanos, justamente queremos hablar acerca de la oración. La oración ha sido algo necesario toda la vida de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la palabra cómo todos los días iba al Padre para buscar su dirección, para buscar de su sabiduría, de su gracia. Y es algo que no es menos. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario no significa que pues ahora ya no necesitemos orar, al fin que el Señor ya oró. No, justamente fue solo una enseñanza, fue, ¿cómo podríamos decirlo, Karen? Un reflejo de lo que teníamos que ser nosotros como cristianos. Y bueno, pues vamos a hablar de ello en esta mañana. Así que, Karen, me gustaría que tú nos compartieras algo acerca de la oración. ¿Por qué crees que es urgente ahora la oración? ¿Cuáles podrían ser los motivos de oración? No lo sé, compártenoslo, pero no se te olvide tu hojita, ¿sale? Adelante, por favor. Bueno, creo que podemos iniciar tomando como ejemplo a Jesús, que siempre ha sido nuestro ejemplo perfecto. Él en todo tiempo, cuando él empezó su ministerio, bueno, yo creo que desde antes, pero siempre cuando él empezó su ministerio, siempre vemos en la Escritura reflejado que él tomaba un tiempo después de toda su labor, él tomaba un tiempo particular e incluso a veces ya por las madrugadas o las noches muy avanzadas, él tomaba el tiempo para ir al Padre, en esa intimidad, en esa soledad con el Padre, y él se iba al monte y allá oraba. Entonces, cuando vinieron las dificultades, cuando ya se llegaba el tiempo que él iba a ser crucificado, y todo eso, bueno, él ya lo sabía que iba a pasar todo eso. Entonces, cuando más difícil estaba la situación, más tiempo pasaba en comunión con su Padre. Siempre que él hacía un milagro, bueno, se refería al Padre. Siempre que había una dificultad, él iba al Padre. Cuando estaba la situación ya muy complicada, él iba al Padre. Entonces, en Jesús tenemos el ejemplo perfecto de que si las cosas están bien, necesitamos ir al Padre a tener esa comunión. Si las cosas están complicándose, entonces también necesitamos ir al Padre. Realmente la oración es una puerta de entrada en nuestra vida cotidiana. No podemos dejarlo de lado y no podemos decir, bueno, hoy todo está bien, hoy no necesitamos orar. No, también necesitamos, porque la oración nos va fortaleciendo justamente para cuando las dificultades son mayores,
nosotros podamos tener esa ancla en el Señor, esa confianza, esa fe bien fortalecida y podamos enfrentarnos a las circunstancias. Ahora, motivos de oración, pues hay multitud. No solamente hablamos de los nuestros, porque nosotros pues igual tenemos un montón de necesidades o de peticiones que podemos hacer al Padre, pero tenemos a nuestro derredor muchísimas necesidades. Podemos hablar de las necesidades de nuestra familia, digamos externa, de los hermanos en la iglesia, de otros hermanos en otros países, de gente que está a nuestro derredor y que ahora, por ejemplo, con esto, pues están enfermos o tienen necesidad, a lo mejor tienen necesidad económica porque no pueden trabajar o qué sé yo. Entonces, motivos de oración hay demasiados. A ver, creo que es bien importante lo que estás diciendo y creo que es algo que debemos inclusive decirlo de manera más pausada. ¿Qué cosa? Los motivos de oración. Tenemos en la iglesia, por ejemplo, ahorita aquí en Emmanuel tenemos el problema de salud de nuestro hermano Beto, que se encuentra delicado, muy delicado de salud, por el cual hemos estado orando y les pedimos que oren. De hecho, inclusive yo quiero invitarles que después, al final de lo que hablemos de la oración, podamos ponernos de acuerdo para ayunar en favor de nuestro hermano Beto, que Dios haga su voluntad en él, ¿verdad? Conforme a su gracia, conforme a su perfecta voluntad. Pero bueno, ahorita vamos a tocar eso. Pero sí, justamente creo que hablando de motivos de oración, podemos decir que una de las necesidades o de las razones para orar es justamente la salud, que ahorita se vuelve algo urgente. Lamentablemente está muriendo mucha gente derivado de esta pandemia. Platicaba en la mañana contigo, Karen, acerca de las razones por las que muere la gente y las razones siguen siendo las mismas de siempre, solo que no lo anuncian en la televisión, en la radio, no lo anuncian en los medios. La gente sigue muriendo por las razones que siempre han fallecido: cáncer, enfermedades derivadas de la diabetes, bueno, las enfermedades crónicas que aquejan a nuestra nación. Pero en este tiempo, esta situación de la pandemia ha hecho más conciencia de la necesidad de estar orando por los enfermos. Creo que los enfermos son una razón. Creo que otra razón importante es, tú hablabas de la provisión. Mucha gente se queda sin trabajo, lamentablemente, en este tiempo. Bueno, creo que es una buena oportunidad para que como iglesia caigamos a la conciencia que es Dios el que nos provee, es Dios nuestro proveedor. Aun cuando tengamos un empleo, es Dios el que nos da la oportunidad de poder ser bendecidos. ¿Qué otra cosa dijiste? Yo creo que una cosa, a lo mejor no la mencioné, pero una cosa bien importante que necesitamos, por la cual necesitamos orar más en estos tiempos, es por la fe y por la certidumbre de que Dios tiene todo bajo control. Aunque la situación es muy difícil y a veces nuestro corazón se llena de temor o tiene así incertidumbre, yo creo que para este tiempo es bien importante que cada cristiano esté bien fortalecido en su fe, en el creer que el Señor tiene todo bajo control, porque de pronto toda esta pandemia y todas estas noticias que las escuchamos, que nos bombardean, porque realmente nos bombardean, ¿no? Si nosotros encendemos el noticiario, cualquier cosa, o la gente vamos en la calle y todo mundo es, bueno, ya viste que tantos murieron y tantos están enfermos y todo eso, y eso desalienta nuestro corazón, pero nosotros a través de la palabra y de la comunión con el Señor necesitamos fortalecernos en Él y que el Señor llene nuestro corazón de esperanza, de fe, de certidumbre que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Eso yo creo que es un punto bien importante para orar. Pues bueno, tienes razón, el que tengamos esa fe, pero también creo que la convicción en nuestro corazón de nuestros principios espirituales, porque en este tiempo nuestra fe está siendo probada, Karen. Bastante. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de fe, de la capacidad de creer, pero también estamos hablando de lo que ya creemos, de la doctrina que creemos, de mantener firme lo que ya creemos. Dios sigue siendo Dios en medio de la bonanza y en medio de la desgracia. Dios sigue siendo Dios en la abundancia y, como decimos en las bodas, en la abundancia y en la escasez, en la riqueza y en la pobreza. Dios sigue siendo Dios. En el dolor,
Dios sigue siendo Dios y tenemos que recordar eso, Karen. Y creo que la oración es algo que nos afirma esa convicción. ¿Qué otras razones dijiste que son motivo de oración? Hablamos de la salud, hablamos de la provisión, de la fe, de la convicción de nuestras creencias. ¿Qué otra cosa podemos añadir a esto? Pues creo que eso, digamos que eso sería lo importante. A lo mejor que el Señor pudiera despertar en nosotros o mantener en nosotros el vivo anhelo de mantenernos firmes, ¿no? Porque sí, toda esta revolución que está sucediendo en cuanto a... Ya sé otra. ¿Cuál otra? La comunión. Ajá, es ahí. ¿Eso ibas? Eso iba. Échale, hermano. No, pues eso, a mantener esa comunión, porque es fácil ahora desalentarse y decir, no, pero es que está tan difícil, no, pero... Y no, realmente creo que es el momento más crítico donde necesitamos realmente mantener esa comunión con el Señor. Comunión en todo el sentido, o sea, no solamente, bueno, ya leí 5 minutos y ahora es 5 minutos en la mañana y en la noche y ya. No, sino realmente esa comunión verdadera de la que nos habla la Escritura, de estar plenamente, de manera constante en esa comunión, en esa plática, en esa charla con el Señor. Entonces creo que sí es bien importante, ese es un motivo de oración, orar los unos por los otros, orar por la iglesia para que el Señor nos mantenga firmes en esa comunión, ¿no? Porque sí es mucho el desaliento que hay en la sociedad y de pronto también se contagia a los cristianos. Entonces, Señor, por favor, pues alienta el corazón de los hermanos para seguir en esa comunión plena con Él. Esto es bien importante lo que estás diciendo, la comunión con el Señor, pero también la comunión entre nosotros. Ahora, eso es un punto. aquí hay un detalle que no podemos dejar de lado, hermanos. No podemos tener comunión entre nosotros si primero no tenemos comunión con Dios. Porque lo que nos da la unidad entre nosotros como hermanos, como iglesia, es el Espíritu Santo. Es la fe, lo que creemos, el sacrificio de Jesús, la comunión con el Padre. Entonces es bien importante, Karen, que nosotros como creyentes entendamos la importancia de la comunión con el Señor, porque derivado de eso vamos a poder tener comunión entre nosotros como cristianos. Sí, es verdad. Y esto es algo bien importante porque, por ejemplo, esta situación de la pandemia ha metido mucho temor en el corazón de muchos hermanos de diferentes iglesias, diferentes ciudades, de diferentes países, y algunos, aunque pudiéndose congregar, no se están congregando porque tienen temor y no están teniendo comunión entre ellos. Entonces yo no estoy haciendo un llamado a la rebeldía, no estoy haciendo un llamado, vamos a gozarla, hermanos, vamos a hacer fiesta y vamos a juntarnos. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que tengamos ese mismo sentir los unos por los otros, el preocuparnos los unos por los otros, el que estemos al pendiente los unos de los otros, aunque sea a la distancia. Entonces, creo que son factores muy importantes, muy importantes. El más importante de todos, hermanos, es la comunión con el Padre, la comunión con Dios. Y cuando hablo de la comunión con Dios, estoy hablando con el Espíritu Santo, estoy hablando del Hijo, estoy hablando del Padre. Entonces creo que es bien importante esto. Ahora, yo quisiera preguntarte, Karen, si recuerdas algunas porciones escriturales, ya si se te olvida el versículo exacto, pues aunque sea dime lo que dice la palabra, ¿no? Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre creyendo lo recibiréis. ¿Sí dice así Mateo 21:22? ¿No? ¿Qué otras porciones te vienen a la mente, Karen? Bueno, el que casi todos, bueno, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, 5:17, ¿no? Orad sin cesar, en esa comunión permanente del Señor, no solo en tiempos que dispongamos específicos de esa comunión, digamos que cerrada la puerta, no, sino esa comunión constante, ¿no? A eso se refiere en ese versículo. Al que busca, encuentra, o al que llama se le abrirá, el que pide recibe. Entonces todo eso, si pedimos en el nombre del Señor, recibiremos. Entonces la palabra está llena de esos versículos de fe, de confianza, de decir, Señor, vamos a ti y recibimos de ti, creyendo, ¿no? Ese es el requisito, creer que lo que pedimos al Padre, Él lo hará, no nosotros por pedirlo, ya sí va a suceder, no, el Señor lo hará, porque Él es el que tiene el poder y a Él acudimos para nuestras necesidades, ¿no?
Ahorita que dices eso, me viene a la mente un par de anécdotas, si son ciertas o no, no lo sé, pero están muy buenas. El caso de aquella pareja, bueno, no que fueran marido y mujer, sino dos hermanos que estaban orando, y uno de ellos le estaba diciendo al Señor, Señor, necesito que me des para el sustento de cada día. Necesito que me bendigas, tengo necesidad, necesito que me des para darle a mi familia lo que necesita cada día. No tengo para darles de comer mañana, Señor, dame por favor. Y había otro hermano que estaba también ahí en el altar pidiendo una tremenda necesidad, que tenía una necesidad de mucho dinero. Y entonces el hermano que estaba orando ahí porque Dios le diera para llevarle de comer a su familia, oraba con esa pasión, con esa angustia de la provisión para su familia. Y el otro que estaba ahí, que tenía una necesidad muy grande de mucho dinero, agarra y voltea a ver al otro y le dice, ten hermano, aquí está, ten tanto dinero, no me estés interrumpiendo al Señor, por favor. Y entonces ya cuando le da el dinero, el otro dice, Señor, gracias porque ya supliste mi necesidad, ¿no? El que estaba estorbando la oración del otro recibió primero la respuesta a su necesidad, ¿no? Y ahí creo que es algo que podemos entender, que Dios responde de muchas maneras. Exacto. De muchas maneras. Yo les comparto un testimonio. Ustedes saben que vamos a ir a Durango, y digo vamos a ir porque no voy a ir solo. Y la verdad es que yo no tenía nada para ir, nada, no tenía nada, ni dinero, ni en qué irme, ni nada. Y le dije al Señor, Señor, si tú me estás mandando a Durango, pues tú tienes que proveer. Y saliendo, hermanos, del lugar donde yo tomé el compromiso de ir a Durango a predicar la palabra, el hermano que está motivando todo este trabajo evangelístico le dijo a otro hermano, dale el carro al hermano. Estaban hablando de un carro, yo no sabía, llegué a saludar y a despedirme porque ya me iba, y entonces el hermano le dijo, dale el carro al hermano. Yo no estaba ahí cuando estaban hablando, ya después me enteré que estaban hablando de qué iban a hacer con un auto que el hermano tenía. Le estaba preguntando al que estaba apoyando o está apoyando la obra evangelística, y ya cuando llegué yo, inmediatamente me vio y le dijo, dale el carro. Dije, bueno, gracias a Dios ya hay carro, ¿no? Uh-huh. Y Dios movió el corazón. Una hermana, fíjense, una hermana con la que yo hablé con ella por teléfono porque tenía necesidad de unas cajitas. Yo hablé con ella, le llamé, le dije, hermana, platiqué con ella. Y ya cuando terminamos la charla me dice, oiga, pastor, mi mamá vio su video y quiere ayudarle quiere darle una ofrenda para que vaya usted a Durango. Y puedo decirles que ya son 3 hermanas las que lo han hecho, y no va a ser una vuelta, van a ser 2, así que Dios está empezando a proveer, y eso nos da tranquilidad, nos da confianza, nos hace dar gracias a Dios. Y bueno, hermanos, pues son testimonios que puedo compartirles acerca de lo que Dios hace a través de la oración. Pero bueno, vamos a terminar este video. No sé si quieras añadir algo, Karen. Pues creo que algo muy importante que necesitamos tomar en cuenta como hijos de Dios, como cristianos, es que en estos tiempos de dificultad el enemigo se va a empeñar plenamente en que nosotros no tengamos el ánimo, las ganas ni el deseo de buscarle al Señor, de tener esa comunión. Siempre va a traer a nuestra mente el enemigo esas palabras de desaliento, de falta de fe, de decir, esto está muy difícil, esto ni el Señor lo puede acomodar, todo eso. Pero nosotros debemos estar bien ciertos de quién hemos creído y que el Señor es nuestra fortaleza, y por eso necesitamos ir a Él, para que Él sea nuestra fortaleza todos los días, porque lo necesitamos. Realmente sin el Señor nuestra vida no tiene la fortaleza, no tiene el sentido, no tiene el rumbo que necesitamos como personas y como hijos de Dios. Entonces la oración es vital, así como es la palabra, vital. Es decir, sin ella no podríamos nosotros vivir, sostenernos. Entonces necesitamos reforzar la comunión con el Señor, buscar su rostro, buscar su voluntad, y sobre todas las cosas la obediencia al Señor. Creo que con eso concluiría yo. 2 hermanos iban a la guerra, 2 siervos de David iban a la guerra,
Y uno le dijo al otro: esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien tenga le que ser. parezca. Ujú. ¿Yo cómo puedo ver eso, hermanos? Lo puedo ver como una oración. Señor, vamos a hacer lo que nos toca y que el Señor haga su parte. Lo que nosotros no somos capaces de hacer porque no podríamos, eso es lo que le toca al Señor hacer. Así que, hermanos, por favor, les invito a que estén orando. Aunque no podamos estar en el templo, oren en su casa. Necesidades hay muchas, muchas. Seguramente ustedes tendrán las propias, pero hay muchas necesidades. Así que les invitamos, hermanos, en el nombre del Señor, hermanos de la Hermosa, hermanos de Manuel, oren, por favor, oren. La oración hace lo que ninguna persona puede hacer. ¿Me escucharon? Yo no puedo hacer muchas cosas como pastor, pero el Señor sí puede hacerlas. Pero para eso necesitamos pedirle. Y la manera de pedirle es justamente a través de la oración. Y bueno, pues ya para cerrar este video, quiero pedirles que estemos orando por los enfermos que hay en la iglesia. Aquí en Emmanuel tenemos el caso del hermano Beto, de la hermana Nancy, que pues el hermano está con oxígeno, está delicado, y de repente los hermanos como que quisieran perder la esperanza, pero bueno, sigamos confiando en el Señor. Hemos ido a orar por él en más de una ocasión. También les hemos llevado una ofrenda que los hermanos de corazón la han entregado para ayudar en esta necesidad. Y bueno, también pues damos gracias a Dios a través de la oración por aquellos hermanos que en su corazón han provisto de un recurso para bendecir y ayudar en esta necesidad a los hermanos. Y nuestra oración es que el Señor les bendiga y que pueda ser efectiva en la necesidad de nuestros hermanos. En la iglesia de la Hermosa, bueno, la hermana Patti está saliendo de una situación también muy delicada en la que estuvo. Así que estemos orando, hermanos, por ellos, expresamente por ellos, y pues por las necesidades que pudiera haber en la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, les invito a que estemos orando, por favor. Ahorita vamos a orar por ello. Pero también, hermanos, quiero invitarles a que podamos tener una cadena de ayuno. ¿Cómo fue? Me venía en la madrugada el ayuno de David. ¿Cómo fue el ayuno de David? ¿Recuerdan ustedes que cuando tuvo un hijo, pues podría yo decir ilegítimo? La Biblia dice que el Señor lo enfermó al niño, y David se puso a orar, se humilló delante de Dios, se puso a orar, se puso a ayunar. Y bueno, pues cuando Dios respondió, no era la respuesta que David quería, pero era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando Dios respondió, Karen, dice la Biblia que David, ¿qué hizo? Se levantó y le dijo a sus siervos: sírvanme, voy a comer. ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermanos? Que estemos orando y que como iglesia ayunemos hasta que Dios nos responda. La respuesta que Él nos dé será perfecta, pero no sabemos cuál es. Entonces, les invito a que ayunemos. Ya estamos haciendo lo propio, y la invitación es que como iglesia nos sumemos en este ayuno para que Dios sea con nosotros. Así que vamos a cerrar este video con una oración, y para ello voy a pedirle que sea mi esposa quien haga esta oración final. Por favor, Karen, ora por el hermano Beto, la hermana Nancy, su familia, la familia de la hermana Patti, y pues todos aquellos que puedan estar enfermos o necesitados en este tiempo. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, queremos primero agradecerte, Dios, tu bondad, tu misericordia, el cuidado que tú tienes en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, te revelas con amor a nuestra vida, Señor, y siempre estás presente, aún en medio de las dificultades, Padre. Señor, ponemos delante de ti la vida de mi hermana Magda, Señor, fortalécele, Señor. Fortalece su fe, Dios, que ella pueda saber, Señor, realmente en su corazón que tú eres su Dios que le sustenta, amén, no solamente económicamente, Señor, sino aún en esta dificultad de enfermedad de su esposo. Padre, toma el corazón de mi hermano Beto, y que aún en medio de esta inconsciencia, Señor, que está de la enfermedad porque está delicado, Padre, aún en medio de eso,
tu gracia, tu amor, Señor, se revele a su vida y tú le fortalezcas, Señor. Señor, tú renueves, Señor, su cuerpo, Padre, y cada parte de su ser que está enfermo, Señor, tú le restaures, Dios, con tu mano poderosa, Señor. Que tu gracia, Señor, sea manifiesta a su vida, Padre. Dale conciencia, Señor, para que él pueda estar a cuentas contigo, Padre. Que no haya pendientes, Señor, en su vida, sino antes pueda estar, Señor, consciente de su necesidad de ti cada momento, Padre. Bendice su vida, Padre, y haz tu perfecta voluntad, Señor, en él, Padre. Señor, bendice el corazón también de mi hermana Nancy, que se encuentra delicada. Sé con ella, Padre, fortalece su fe, Señor, su convicción en ti, que ella pueda reflexionar cada momento, Señor, de la necesidad de tu presencia en su vida y que su fe, Señor, pueda ser fortalecida, Señor, la convicción de tu presencia en su vida, Señor, y de que tú tienes control absoluto, Dios, de su necesidad, Señor, en cualquier sentido de su vida. Bendice esta familia, rodéales con tu presencia, abrázales, Señor, escóndeles en ti, porque necesitan, Señor, de ti. Señor, aunque ellos pudieran estar desfalleciendo en algún momento, Señor, de dificultad, levanta su corazón, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú le levantes, Señor, sus vidas, que tú les fortalezcas y que tú seas su consolador, Dios, en estos momentos tan complicados. También ponemos delante de ti la vida de la hermana Patti con su familia, Señor, que están saliendo de esa dificultad, pero aún están, Señor, batallando con esto, Padre. Señor, sé tú su fortaleza, su guianza, Señor, fortalece su fe, su convicción. Señor, sé tú quien batalle, Señor, sus propias batallas de ellos, Señor. Tómalas en tus manos, Señor, y sé tú, Señor, gobernando sobre sus vidas, sobre su corazón. Suple cualquier necesidad económica que ellos puedan tener en este momento, Señor. Sé tú su proveedor, Dios. Bendice sus vidas, Señor, en grande manera. Ponemos delante de ti también, Señor, los hermanos, Padre, que están pasando por dificultades económicas, dado, Señor, de esta pandemia. Los ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón haya la plena convicción de que tú eres el proveedor, que tú darás, Señor, más allá de lo que nosotros podamos imaginar, porque tu poder, tu provisión, tu fuerza no se ha acabado, Señor, con las dificultades. Tú sigues siendo el mismo de antes, de ahora, y seguirás siendo el mismo Dios proveedor, dueño de todo lo que poseemos, Señor, y más allá, Señor, de lo que podamos imaginar. Tú sigues siendo tan poderoso, Dios, como siempre lo has sido y siempre lo serás. Señor, tu poder no está limitado por las circunstancias, Señor, o por las dificultades, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Sé tú, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, trae la convicción perfecta de que tú proveerás, Señor, en cada casa, en cada familia, Señor, en cada jefe de familia, Señor, tú darás la provisión necesaria, Padre. Gracias porque tú siempre tienes cuidado absoluto de nosotros. En el nombre de Jesús ponemos cada necesidad, Señor, en tus manos, Dios. Trae en nuestro corazón alientos y certeza, Padre, de lo que tú harás aún en medio de la dificultad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. 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 Pues hermanos, queremos aprovechar este medio para que nos hagan llegar sus peticiones, para que las compartamos aquí y a la vez oremos por ellas, hermanos. Así que hermanos, aquí estamos a pendientes por esta vía. Karen, que Dios te bendiga. Gracias igualmente. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, Dios les bendiga.